Amigos, en este segundo video complementario de las explicaciones previas para iniciar a utilizar el liquidador avanzado de nómina se encuentran la configuración de las cuentas contables con las que se van a administrar y se va a poder generar la contabilidad. Si nos detenemos un momento en los botones, quizás algunas personas observen bastantes botones en esta página principal, pero si nos detenemos y observamos que está el botón de terceros, de cuentas contables, de listado maestro, de datos iniciales, son botones que se deben utilizar la primera vez y no se volverán a utilizar. Es solamente para manera de hacer las configuraciones previas para poder tener la información detallada. Voy a ingresar en este momento a este botón de cuentas contables. En este video solamente me voy a referir a la configuración de las cuentas contables y lo mismo que el anterior, antes de hacer la primera liquidación de la nómina con este liquidador debo referirme a este anexo. Voy a hacer un paso a paso con este tema. En este anexo encontramos una ficha muy importante que corresponde a conceptos o terceros asociados. ¿Qué significa esto? Significa que hay cuentas que requieren terceros. Cuando hablamos de terceros asociados nos referimos nuevamente a las entidades de salud, a los fondos de pensiones, a los fondos de cesantías, a las administradoras de riesgos laborales, etc. Entonces, en este mismo orden debemos empezar a hacer una verificación si todas las entidades de salud a las cuales están afiliados los empleados que se encuentran laborando en mi empresa tienen su cuenta auxiliar creada. Vamos a hacer un ejercicio. Estas 7 entidades de salud a las que hace mención esta tablita significa que cuando yo registré el empleado con todos sus datos, yo tuve que haber creado aquí en esta columna, si lo hice de manera manual o mediante el formulario, tuve que haberle creado a qué entidad de salud se encuentra afiliado. Entonces, volvemos a la hoja de cuentas contables y quiere decir que por cada entidad debo crear una cuenta auxiliar. Pero cuando aquí hablamos de conceptos, entonces aquí en esta columna dice conceptos y vamos a empezar con el primer concepto. El primer concepto dice aportes a salud. Aportes a salud. Entonces buscamos aportes a salud y lo filtramos. Cuando lo filtramos nos damos cuenta que aquí a manera de ejercicio solamente quedó creado un tercero a la que se le creó la cuenta auxiliar. El tercero se llama Famisanar. Significa que tendría que crearle la cuenta auxiliar a Comeva, a Café Salud, a Capital Salud, a Cruz Blanca, a Ensanar, a Medimás. ¿Qué tendríamos que hacer en este momento? Tendríamos que empezar a crearle tanto la cuenta del pasivo como la cuenta del gasto. Para eso podríamos utilizar aquí esta tabla, podría ser la tabla de creación de cuentas auxiliares. Y repito, cuando voy a empezar a crear las cuentas, voy a ceñirme al orden que establece esta tabla que hace las veces de memoficha, que me permite identificar qué es lo que voy a empezar a hacer primero. Empezamos por aportes a salud, después aportes a pensión y todo esto. En el momento en que yo diga, por ejemplo, que yo ya quedaron creadas todas las cuentas de aportes a salud y vamos a crear las de aportes a pensión, para yo poder saber cuáles son las entidades a las que los empleados están afiliados y no tenerme que ir
A la hoja de personal yo aquí directamente filtro y digo pensiones. Cuando yo digo pensiones me llama las entidades a las que están afiliados mis empleados. Y con base en esto, igualmente ¿qué debería hacer? Debería filtrar este mismo concepto, debería filtrarlo acá. Aportes a pensión. Igual me aparece la cuenta. Me aparece la cuenta mayor, la subcuenta y la cuenta auxiliar que voy a crear. Inicialmente vamos a hacerlo acá. Entonces aquí vamos a decir que voy a crear, ya está creada la de Colpensiones y vamos a crear la de Colfondos a manera de ejemplo. Y vamos a decir que la subcuenta que voy a llamar tiene que ser la 238030. Bajamos y buscamos la 238030. Busquémosla por acá. 238030. El concepto es aportes a pensión. Y la cuenta auxiliar que voy a crear, como ya está creada la 01, voy a crear la 02, 238030 02. Y el tercero que voy a crear, ¿cuál es? Colfondos. Igualmente hago con la cuenta del gasto, la 510570. Entonces vamos y creamos la 510570, perdón, la 510570, que también corresponde a aportes a pensión, y decimos que es la 510570 02, que corresponde a Colpensiones, a Colfondos, perdón. Con esto yo puedo decirle que me cree estas dos cuentas, que me quede de una vez en el listado de cuentas, para que cuando yo vaya a generar la contabilidad ya me aparezcan. Vamos a confirmar acá, vamos a seleccionar aportes a pensión y ya me quedó creada la de Colpensiones. Observemos aquí que ya están creadas tanto la del gasto, la 02, la del pasivo, perdón, como la del gasto. Vamos a decir que vamos a crear, por ejemplo, la de aportes a riesgos laborales. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos acá, digámosle, cuando decimos aportes a riesgos laborales, decimos que es esta, están llamadas mediante una sigla. Seleccionamos acá y este va a ser siempre el procedimiento para yo crear las cuentas que voy a utilizar en la contabilidad que se va a generar de manera automática. Si bien aquí observamos en la hoja de nómina, estamos hablando de una nómina de la primera quincena de junio, y ya con los datos que tenemos, si nos vamos a causación de nómina, ya la nómina está creada. Perdón, la contabilidad. Regresamos nuevamente acá y vamos a crear igualmente. Como ya está creada la cuenta auxiliar para esta entidad Colmena, vamos a crearla para Seguros Bolívar. ¿Y qué tenemos que buscar? Igual, buscamos la cuenta 237006, llamamos el concepto que es aporte de riesgos laborales, digitamos la 237006, la que sigue la 02, y decimos que esa va a ser la de Seguros Bolívar. Llamamos la del gasto, que corresponde a la 510568, igual de concepto riesgos, aportes a riesgos laborales, y se va a llamar 51056802, que corresponde a Seguros Bolívar, y creamos la cuenta. Esperamos a que me cree la cuenta, a que me la registre, verificamos aportes a riesgos laborales y ya me quedó creada. Ya con esta información de esta manera ya me va a aparecer en la contabilidad. Ese es el mecanismo que se utiliza para poder que me genere la contabilidad. Con esto pues terminar el segundo video
para entender las actividades previas que se deben realizar y poder iniciar sin, sin tener inconvenientes con la liquidación de la nómina. Buena noche.